Horas después del anuncio de la EPS Sura, que pidió al gobierno retirarse del sistema de salud, los más de 5 millones de usuarios de esta entidad tienen muchas preguntas. La gran mayoría de pacientes de Sura está aquí, en Medellín. Alfonso Cárcamo, ¿qué panorama encontró? Buenas tardes. Tatiana, muy buenas tardes. Pues son muchas las reacciones que se han generado desde distintos sectores en el departamento de Antioquia a raíz de este anuncio del fin de la EPS Sura. Los más perjudicados, sin duda alguna, son los 3 millones de usuarios que tiene esta entidad prestadora de salud aquí en el departamento de Antioquia, los cuales en estos momentos solo se hacen una pregunta, y es ¿qué va a pasar con la prestación del servicio de salud de ahora en adelante? También desde aquí de Medellín, el presidente de la ANDI aprovechó para criticar fuertemente al gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro y propone un plan de salvamento al sistema de salud en Colombia. Usuarios de la EPS Sura se levantaron este jueves con la incertidumbre de no saber quién va a atender sus servicios tras el anuncio de que la entidad se retira del negocio en crisis. Nos sentimos como desprotegidos porque Sura es una excelente empresa que nos ha atendido siempre muy bien y no sabemos qué va a pasar. Pues con lo de la salud, qué va a pasar con ese gobierno que no sabemos pues realmente qué es lo que quiere. Si vamos a volver a lo del seguro social va a ser una cosa horrible, porque un solo prestador no alcanza para atender a todos los pacientes. Doña Luz Daria Escobar dice estar más preocupada porque su enfermedad requiere tratamiento continuo. Personalmente estoy muy preocupada porque uno con diabetes y tanto problemita. Pero aquí siempre me han atendido súper bien. Nunca he tenido pues problema con nada, ni citas ni medicamentos. Muchos de los pacientes ven aún con asombro la noticia, dado que la atención de la EPS siempre fue oportuna. Solo de Sura tengo para darle un puntaje de 1 a 10, 12. Para mí la mejor EPS desde que la fundaron. Preocupado también por lo que nos desde ayer. Agremiaciones médicas en Antioquia advierten que no hay espacio en otras EPS para el traslado de más pacientes porque todas están enfermas. El traslado de pacientes entre EPS no resuelve los problemas de giro de recursos y de recursos adecuados. El llamado que hacemos al gobierno nacional, a los gobiernos regionales y locales, es a concertar, porque lo importante aquí es la atención de salud de los pacientes que requieren tanto atención de enfermedades crónicas no transmisibles como cirugías. Empresarios y autoridades regionales perciben la noticia como un retroceso. Estamos viendo el comienzo de la destrucción del sistema de salud de este país. Es sumamente preocupante, llena de angustia y de desesperanza que la EPS Sura, una de las más importantes y serias de todo Colombia, anuncie el desmonte progresivo de su operación. Es una lástima que el mejor modelo de asignación del gasto público que teníamos en Colombia, que era el de la salud, este gobierno lo esté destruyendo. Se aburrió con el éxito, se aburrió de tener coberturas que difícilmente se podían conquistar en otros países. Sura tiene en Antioquia 3 millones de usuarios, de los cuales 1.600.000 están en Medellín. Pues a propósito de este tema que impacta a tantos colombianos, queremos analizarlo con Jaime Arias, exministro de Salud. Exministro, buenas tardes, gracias por su tiempo aquí en Noticias Caracol. Y quisiera comenzar por lo siguiente. Este episodio de EPS Sura realmente es tan solo una parte de lo que viene pasando en los últimos meses, pero también hay que aclarar que esto no es nuevo. Tal y como venía el sistema de salud, iba a colapsar. Esto era la crónica de una muerte anunciada. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana Milena. Sí, es totalmente anunciado desde la campaña del presidente y a partir de su posesión, él vino con la idea clara de destruir el sistema de salud y debe estar feliz porque lo logró. Yo creo que en este momento el sistema comienza un proceso de destrucción. Desde luego todavía no se ha acabado del todo mientras haya 90 billones de pesos circulando. Habrá unos servicios, pero unos servicios sin una red de aseguradores caóticos. Exministro, siga con nosotros, ya vamos a hablar de otros temas porque vamos a saber qué pasa con los usuarios de Sura en Bogotá. Héctor Rojas ha recorrido los puntos de atención. ¿Qué le dicen los pacientes? Catalina, incertidumbre es la palabra que podría resumir esta situación que están viviendo
los afiliados a esta EPS y especialmente para aquellos que han vivido esta misma situación en años anteriores cuando liquidaron su EPS y pasaron de EPS en EPS buscando la mejor hasta llegar a Sura. Hoy nuevamente tienen que vivir este proceso. Vean el informe. Esa es la angustia. ¿Quién va a asumir las cosas? Porque es que no han pensado que hay tratamientos médicos que no se pueden suspender de la noche a la mañana. La preocupación de Luz Garzón se da luego del anuncio hecho por la EPS Sura, especialmente porque antes de llegar a Sura pertenecían a la otra EPS que fue liquidada por la Superintendencia Nacional de Salud y aunque hoy el servicio se presta de manera normal, les preocupa qué puede pasar mañana. Mis padres pasaron por dos, no más, ¿sí? Que fue Comeva y luego Sura. Y comparando la anterior con esta, con Sura, Sura ha sido mucho mejor tanto en oportunidad, en la calidad de los profesionales, en la atención con los adultos mayores y con las personas que tenían tratamientos especiales. Y es que el anuncio de Sura de salir progresivamente del sistema de salud tiene a los usuarios compartiendo la misma preocupación de Luz Garzón. Me preocupa mucho la salud de todos los colombianos, porque algo que está bien se deja quieto. Yo sufro de diabetes y eso ya está en escaso, ya es difícil de que se los autoricen a uno porque están escasos. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Dónde la van a atender? ¿Es lo que usted piensa? Sí, señor. Eso es lo que me preocupa. No sabemos a dónde vamos a parar. Los tratamientos, entrega de medicamentos, autorizaciones y demás procedimientos se mantienen. Sin embargo, el anuncio hecho en las últimas horas genera incertidumbre en los afiliados. ¿Qué va a pasar con nosotros los pacientes? Aunque a mí ya me llegó una notificación que iba para Jave Salud. ¿Ya le anunciaron un traslado? A mí sí. Imagínese, a mí me hicieron una cirugía hace 2 meses y si tuviera en este momento, no sabría qué hacer. No pudieron llevar agua con 40 carrotanques a La Guajira, ahora sí le van a llevar salud a toda Colombia, a todos los... No pudieron con los maestros que son los aliados de ellos. Mucha desgracia para Colombia. La EPS ha dicho que si usted como usuario de Sura quiere salirse y buscar otra EPS, lo puede hacer, aunque la recomendación es que siga haciendo parte mientras la Supersalud define la suerte de los más de 5 millones de afiliados. Bueno, ahí está la preocupación de muchos usuarios de la EPS Sura, incluso de la suya, exministro, y la mía, que hacemos parte de esta EPS. Muchos usuarios que se han trasladado a otras EPS han dicho que el servicio no ha sido igual, que no ha sido del todo bueno. ¿Resistirán esas EPS que queden el traslado de los usuarios que están en Sura? Claro que no. Pero no solamente son los de Sura, los de las otras EPS que se están liquidando. Es decir, vamos a tener un traslado de casi 20 millones de personas. Ninguna EPS quiere recibir pacientes, no los están buscando. Para las EPS resulta tremendamente duro desde el punto de vista financiero recibir usuarios. Y en el caso de Sura son 5 millones de personas que no sé a dónde las van a poder llevar, porque no hay a dónde ya. Tal vez unas 200.000 a Sabia Salud en Antioquia, pero el resto de esto va a ser un gran problema, un gran caos además. Exministro, en nuestra emisión de la mañana estuvimos echando lápiz con la presidenta de Suramericana, Juana Francisca Llano, a propósito de la petición que la EPS Sura le hizo al gobierno para entregar voluntariamente el servicio de salud que prestan a más de 5.300.000 afiliados. Explicó cuál es la situación financiera que los llevó a tomar la decisión y advierte sobre fallas estructurales del actual sistema. Decían ustedes que entre 2022 y 2023 hubo pérdidas netas por 360.000 millones de pesos y el cálculo que hacían para este 2024 era de 500.000 millones de pesos. Podría llegar a ascender a los 500.000 millones de pesos, Eduardo, porque hoy, como lo hemos dicho, el sistema de salud tiene un problema estructural de financiación, hay muchas causas alrededor de eso, vivimos más, nos enfermamos más, hay nuevas tecnologías, estamos consumiendo más salud y te diría, mira, hoy, de 100 pesos que recibe EPS Sura, 102.5 pesos se van en la cirugía, en la apendicitis, en la rodilla, en la cita, en la ayuda diagnóstica, sin tener en cuenta todavía los gastos administrativos de la compañía. Es decir, ustedes al año se gastan, por ponerlos en números claros, 100 pesos, sí, es lo que reciben del gobierno nacional, así es, 100 pesos, sí, pero ustedes en realidad se gastan 102.5, más los gastos de administración. Así es, o sea, 105.5.
esta es una crisis que viene histórica, es decir, ya se veía venir desde antes del gobierno de Gustavo Petro, o el gobierno de Gustavo Petro tiene algo fundamental que ver, digamos, en todo lo que está pasando con las EPS hoy en día. Mira, esta es una crisis estructural, te insisto, tiene razones muy estructurales. Por supuesto, hoy estamos viviendo una coyuntura que tenemos que atender como Estado. Es decir, si hubiera llegado Gustavo Petro, o póngale el nombre que usted quiera, otro presidente, ¿igual hubieran ustedes terminado en esto? Igual tendríamos como país un reto grande con el sistema de salud. Sin duda tendríamos un reto grande con el sistema de salud. Ahora, la coyuntura hoy se deriva de que tenemos más afiliados, de que hay más coberturas en el Plan Básico de Salud de las que había hace 2 años, muchas más, y esa UPC entonces se vuelve más insuficiente. ¿Qué pasa si la Superintendencia de Salud dice que no acepta? Pues primero le hacemos un llamado a que acepte, creemos que es lo más responsable con los afiliados y las clínicas y hospitales, y en caso de que no, pues por ley sigue la intervención a la compañía. El plan de desmonte o el programa de desmonte progresivo es una medida cautelar. Yo sé que esto es muy jurídico, pero es cuando una compañía le dice al gobierno, señor gobierno, tengo que desmontar porque no voy a cumplir. O sea, ¿cierto? Yo estoy viendo ya futuro, más adelante y no me está alcanzando la plata por esto. Exactamente, estoy viendo eso en el futuro, pero hoy sí tengo con qué hacerlo, hoy le puedo responder a todo el mundo, hoy lo puedo hacer bien, trabajemos en ese programa de desmonte. Si el gobierno diría que no, pues ya la ley establece que sería una intervención. ¿Cuál es la diferencia entre esta figura que ustedes están planteando del retiro voluntario y la de compensar, por ejemplo, que está pidiendo una liquidación voluntaria? Digamos que las dos figuras son un retiro del sistema. Bajo el programa de desmonte progresivo el gobierno tiene un tiempo establecido para contestar, en la otra no existen términos para contestar, y adicionalmente bajo el programa nosotros le ofrecemos al gobierno, que ya lo hicimos, servicios temporales de EPS Sura a favor del sistema en el tránsito de desmonte, que creemos que es muy importante. ¿Qué va a pasar con los pacientes? Primero, no pasa de un día para otro. Segundo, aquí seguiremos estando hasta que el gobierno, a través de la Superintendencia Nacional de Salud, defina si sí o no aprueba ese programa. Y si lo aprobare, seguiremos estando en esa transición, entregando a nuestros afiliados de la mejor manera posible a quien reciba a los afiliados de Sura. Hoy, Eduardo, hoy, afiliados, EPS Sura sigue siendo su EPS, le seguiremos dando sus medicamentos, seguiremos trabajando en sus citas, las cirugías que tienen programadas van a seguir estando programadas. Una última, pero así con la mano en el corazón. ¿Esto es culpa del gobierno Petro? Esto es una crisis estructural del sistema con una coyuntura que hoy tenemos que resolver como Estado. O sea, hoy hay una coyuntura que tenemos que resolver como Estado.